Hola, me llamo Rebeca Guadalupe López López. Actualmente estoy cursando la asignatura de morfosintaxis del español y vivo en San Cristóbal de las Casas. Y hoy les hablaré acerca de las estructuras gramaticales, el verbo. Comencemos. Primero, ¿qué es un verbo? Un verbo es una palabra que nos indica una acción, un movimiento, un cambio o un estado. El verbo es la parte más importante de la oración, por lo que también se le denomina como núcleo del predicado, ya que sin él la oración no tendría un significado completo. Los verbos, según su escritura, se clasifican en verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares siguen un patrón en su conjugación. Por ejemplo, el verbo hablar. Cuando yo lo conjugo en presente, digo yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos. En cambio, los verbos irregulares no tienen un patrón en su conjugación. Estos verbos irregulares se clasifican en verbos auxiliares, es decir, que nos ayudan a formar tiempos verbales compuestos. Los más comunes de usar son el verbo ser, estar o haber. Por ejemplo, yo he estado estudiando. Ahí me ayuda a hacer un tipo verbal mucho más complejo. También tenemos a los verbos copulativos. Los verbos copulativos nos ayudan a unir al sujeto con una característica. Por ejemplo, ella es inteligente. El verbo ser solo me está ayudando como un conector, no me está indicando una acción. También se dividen en verbos monosílabos, es decir, que se componen de una sola sílaba, como son el verbo dar, ir o ver. Y también tenemos a los verbos radicales. Estos, dependiendo de su conjugación, cambian ligeramente su escritura. Por ejemplo, el verbo venir. Ahora, ¿cómo se conjuga un verbo? Bueno, primero, la conjugación es cambiar ligeramente el verbo según el modo, el tiempo, la persona o el número del que estamos hablando. A estas características también se les conoce como accidentes del verbo. Primero, tenemos al tiempo. Se refiere al tiempo, al momento en el que se realiza la acción. En español tenemos 14 tiempos verbales, pero les hablaré acerca de los 6 más comunes. Tenemos al tiempo presente, yo hablo, al tiempo pretérito perfecto, yo hablé, al tiempo pretérito imperfecto, yo hablaba, al futuro, yo hablaré, al futuro perfecto, yo habré hablado y al condicional, yo hablaría. Luego tenemos al modo. Tenemos 3 modos. El modo subjuntivo, que se refiere a hechos reales. Por ejemplo, yo hablo. Luego tenemos el modo indicativo, que se refiere a posibilidades. Por ejemplo, espero que tú hables. Y al modo imperativo, que se refiere a órdenes. Por ejemplo, habla. También tenemos a la persona, que básicamente se refiere a los pronombres, a la persona que realiza la acción. Tenemos a la primera, segunda, tercera persona, tanto del singular como del plural. También tenemos al número, que va relacionado también con la persona. El número se refiere a si la persona de la que hablamos es singular o plural. Por ejemplo, podemos hablar de una persona o de varias personas. Aquí debo recalcar que mi verbo debe ser concordante con el número de personas, porque dependiendo de si es singular o plural, mi verbo va a cambiar ligeramente. Por ejemplo, no es lo mismo decir el niño come, que es singular, a decir los niños comen, que es plural. Los verbos también se clasifican según su significado. Tenemos a los verbos transitivos. Estos verbos necesitan de un complemento directo para que la oración tenga un sentido completo. Por ejemplo, estos verbos deben responder a las preguntas ¿qué o quién? Así, ejemplo, María come. Si yo digo María come, la oración no tiene sentido porque no puedo responder a la pregunta ¿qué come María? Esta oración necesita de un complemento directo. Por ejemplo, yo puedo decir María come frutas.
Al agregar este complemento, sí puedo dar una respuesta a la pregunta que come María. Por otro lado, tenemos a los verbos intransitivos. Estos verbos no necesitan de un complemento directo para que la oración tenga un sentido completo. Por ejemplo, el pájaro vuela. Si yo dejo la oración así, pues se entiende. Podría agregarle un complemento. Podría decir el pájaro vuela hacia el norte. Pero con o sin ese complemento, mi oración se entiende. También tenemos a los verbos copulativos que, como ya los había mencionado, nos ayudan a unir al sujeto y a una característica. Estos verbos no me indican una acción, solo me sirven como conector. Los más comunes son el verbo ser o parecer. También tenemos a los verbos reflexivos. Estos verbos, la acción recae, tanto la acción se hace, se realiza y recae en la misma persona. Por ejemplo, Juan se lava las manos o ella se viste. También tenemos a los verbos recíprocos. Estos verbos, la acción recae en dos o más sujetos. Por ejemplo, ellos se aman o Juan y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y tenemos también a los verbos auxiliares que, como también lo había mencionado, nos ayudan a formar tiempos verbales compuestos porque se combinan con un verbo auxiliar y un verbo principal. Los más comunes son el verbo ser, estar o haber. Por ejemplo, yo he estudiado o ha sido un largo día. Ahora veamos cómo se estructura un verbo. Un verbo se estructura de una raíz o una base que nos indica la acción. También se compone de una terminación que nos indica el modo, el tiempo o la persona. Y también se compone de prefijos y sufijos que nos ayudan a cambiar el significado. Por ejemplo, cuando yo agrego re al verbo hacer, tengo rehacer, que es una continuación. Los verbos según su estructura también se clasifican. Tenemos a los verbos simples que se componen de una sola palabra. Por ejemplo, el verbo hablar, correr o caminar. Tenemos también a los verbos compuestos que se forman de dos o más palabras. Por ejemplo, el verbo rehacer o sobrellevar. También tenemos a los verbos primitivos. Estos verbos no se derivan de otros verbos. Por ejemplo, el verbo ser o estar. También tenemos a los verbos compuestos, a los verbos derivados que se componen de prefijos y sufijos. Por ejemplo, deshacer. Y tenemos a los verbos de régimen preposicional. Estos verbos, como su nombre lo indica, se componen de una preposición. Por ejemplo, depender de o sobrellevar el. Ahora que espero que este video haya sido útil. Nos vemos hasta la próxima. Bye.